¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a DSI, el programa El Espacio del Canal Diocesano de Televisión, donde hablamos de doctrina social de la Iglesia y donde nos acercamos para contemplar el compromiso que tiene la Iglesia por la sociedad, el compromiso que cada cristiano tiene que tener por los asuntos sociales y cómo tiene que entenderlos, cómo tiene que contemplarlos y valorarlos a la luz del magisterio de la Iglesia y a la luz del Evangelio. Sesión número 38 de este cursillo que hemos realizado sobre doctrina social, llevando a cabo el itinerario que nos propone el DUCAT. Sesión 38ª y última, en la que vamos a terminar con este tema 12º sobre el compromiso personal y comunitario al servicio de la caridad en el mundo. Quédense con este clip de vídeo y enseguida retomamos la conversación con nuestro experto. El laicismo militante, hoy reverdecido, ofrece a la opinión pública una visión oscura y negativa de la religión. Y termina por identificar la religión con la intolerancia, el fundamentalismo o la opresión, es decir, con la corrupción de la religión. Olvidan esos laicistas que el Estado laico está separado de la religión, pero no de la ética natural. En ese sentido, la Constitución española no consagra, como algunos pretenden, el laicismo, sino que sienta el principio de la confesionalidad del Estado, que significa sencillamente que el Estado carece de confesión religiosa propia, que no profesa ninguna. Pretender que eso signifique el laicismo es un error. El laicismo es una cosa y la confesionalidad del Estado es otra. Muchas decisiones políticas comportan una concepción determinada de la persona, de la sociedad y de lo justo. Tienen una dimensión ética. Conforman un nuevo decálogo, que ya no es el decálogo que Dios entregó en el Antiguo Testamento, sino que es una nueva ética universal, que es una ética universal basada en el consenso, en los pactos, una nueva reingeniería, un nuevo orden, una nueva New Age o religión panteísta de fondo, y esto va conformando un orden anticristiano, y quien dice anticristiano dice antinatural, porque el cristianismo ha venido a elevar el orden natural, no a pulverizarlo, como sí que lo harían estas ideologías. La respuesta al laicismo militante no puede venir de los excesos opuestos como la teocracia, el fundamentalismo, el integrismo o el clericalismo. El clericalismo, en gran parte ya superado, pretendía para la Iglesia una situación de privilegio en la sociedad civil. Una manifestación de clericalismo sería servirse de la Iglesia con fines partidistas, políticos o de promoción personal. Lo sería también el pretender que la jerarquía invada el terreno de los fieles laicos y les sustituya en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. La respuesta correcta es la actuación cívica, responsable y libre de los creyentes. El triunfo de las políticas laicistas en muchos países se debe en gran parte a la deserción de los católicos que han hecho dejación de sus derechos. ¿Recuerdan la parábola de los siervos que dormían mientras el enemigo sembraba cizaña en su campo? El laicismo, en mi opinión, es una consecuencia de la ausencia de laicos, o de la insuficiente presencia de laicos, pero de la ausencia de laicos. Cuando los laicos están con toda naturalidad en la calle, en su profesión, realmente el laicismo es algo marginal, es algo que no tiene espacio o que ocupa menor espacio del que ocupa en este momento. Al participar en el debate público, los cristianos deben defender sin acritud las verdades naturales. Lo verdadero lo es no solo porque Dios lo haya revelado, sino que Dios lo revela por ser verdadero. No basta invocar el argumento de autoridad cerrando así el diálogo. Es mejor buscar el acuerdo en torno a la verdad de la ley natural común a todos. La participación de los cristianos en la vida pública y en los debates morales y jurídicos actuales requiere, a mi juicio, el ejercicio de la pura argumentación y de la apelación a principios naturales y racionales que cualquier interlocutor, sea creyente o no, pueda admitir. Y no es simplemente la responsabilidad del Papa hacer eso. Es, de un modo muy directo, responsabilidad de los católicos laicos, educadores, hombres de negocio, abogados, políticos y demás, particularizar ese mensaje y transmitirlo de un modo consistente. El católico nunca impone sus criterios con violencia.
es sembrador de paz y de alegría. La religión de Cristo es de amor, misericordia y perdón. No es cristiano fomentar la lucha, la división o el odio entre personas, grupos, razas o naciones. La concordia se logrará si los que rigen las naciones buscan honradamente el bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías. Nadie puede desentenderse de esa tarea. Pero, ¿existe el Estado perfecto? No ha existido nunca un régimen político que encarne plenamente el ideal cristiano. Históricamente ha habido esfuerzos y aproximaciones. Y también retrocesos, pues la herida del pecado original incita al abuso de la libertad. Pero no cabe la desesperanza. La salvación del mundo es voluntad de Dios y se está haciendo. Como decía Benedicto XVI, en este tiempo en que algunos intentan excluir a Dios, los cristianos hemos de mostrar, en cambio, que Dios es amor y quiere la felicidad de todos los hombres. Muy bien, pues con esta breve reflexión de estos documentales que, como saben, nos ofrece Goya Producciones, vamos a afrontar esta última sesión, este último bloque dentro del último tema que nos brinda DOCAT, que tal y como les decíamos hace un par de sesiones, viene convirtiéndose en un pequeño cajón desastre de algunas cuestiones que quedaron pendientes a lo largo de todo el itinerario. Como siempre, para llevarnos de la mano, o como ha venido haciéndolo en estas dos sesiones anteriores, tenemos el gusto de contar con don Antonio Espíldora García. Don Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. A todos los invitados, a todos los expertos, le pedíamos en la última sesión, díganos alguna lectura complementaria, y muchos de ellos han ofrecido Caritas in Veritate como lectura complementaria. Y para evitar el riesgo de que nos recomiende Caritas in Veritate como lectura para hablar de la caridad y del compromiso cristiano, le voy a preguntar, ¿qué libros le han ayudado como cristiano? ¿Qué lecturas le han ayudado personalmente para vivir su vocación laical, su compromiso a lo largo de los últimos años? A mí, aparte de la palabra de Dios leída y meditada, el libro que a mí en mi vida espiritual más me ha impactado, más en un momento crucial, que era, como hemos comentado en el primer programa, digamos, de regreso a casa, es Síntesis de Espiritualidad Católica de don José María Iraburu y el venerable José Rivera. Para mí fue un descubrimiento. Yo, además, que venía de un rechazo, ¿no?, a la Iglesia, y de un rechazo también de una espiritualidad determinada, el ver escrita una espiritualidad verdaderamente católica, en el sentido de que no tenía ninguna etiqueta, ningún matiz, que podía ser apreciada y vivida por todos, y yo especialmente el capítulo de la providencia a mí me tumbó. Yo nunca había leído nada tan bien explicado sobre la providencia. Pero bueno, es un libro muy completo, trata todos los temas, lo sigo teniendo, el antiguo y uno un poquito más renovado en casa, y lo consulto de vez en cuando. Creo que no se le ha hecho justicia ese manual, editado en Gratis Date, y por tanto un libro gratuito, que vivían un poco de la voluntad, vivían un poco de la providencia en aquella editorial, y creo que en determinada generación sí que lo conocemos y lo tenemos en las estanterías. Yo a muchos jóvenes les he dicho que no les quita espacio en la estantería algo que se puede consultar para tomar referencia sobre distintos aspectos de espiritualidad. Y que tal vez los más jóvenes han oído hablar menos ya de... Sí. Porque, claro, la figura de don José ya no está tan patente, y don José María Iraburu pues también pisa poco en... ¿Y recientemente qué libro has leído? Yo he leído un libro relacionado específicamente con la caridad que me impresionó mucho. Además lo leí un poco de Strangis inicialmente, pero se ha publicado en español el año pasado en BAC Popular, y es Solo el amor permanece. Se ha traducido así en español, que es de Chiara Mirante, que es una mujer italiana fundadora de la asociación Nuevos Horizontes. Es una asociación que ella viene de los focolares, y bueno, es una asociación vinculada en cierto modo a los focolares, pero que trabaja, como dicen ellos, en los infiernos de la calle, y es impresionante. Estuvieron hace poco por aquí, por
con motivo de la jornada del voluntariado. Yo desconocía Nuevos Horizontes, pero me llamó la atención toda esta experiencia en Estación Termini, con toda esa bolsa de marginalidad. Igual los que conocieron Roma hace unas décadas pues recuerdan un poco toda aquella. Y sí que tiene pinta de ser gente que viene del mundo focolar o de esa espiritualidad focolar. Vamos a afrontar este último bloque de cuestiones un poco diversas. Quedábamos en la sesión anterior hablando de si uno se puede involucrar en un partido político que no sea exactamente fiel a la doctrina de la Iglesia, y a renglón seguido se pregunta, cuestión 320 de DOCAT, ¿puedo involucrarme en asociaciones y organizaciones no cristianas? Sí, evidentemente. Vamos a ver, hay muchísimas asociaciones que no necesitan ser confesionales, porque los ámbitos en los que se mueven pues pueden ser deportivos, de asociaciones de vecinos, de gestión del agua o de una asociación cultural. Por lo tanto, no tienen por qué ser confesionales. Ahora, lo importante es siempre que no colaboremos con el mal. Yo creo que muchas veces pensamos en que basta con evitar el mal. Y bueno, hay que evitar el que yo pueda caer en el mal, pero hay que promover el bien. Entonces nosotros tenemos que implicarnos en asociaciones que promuevan el bien y, por supuesto, de ninguna manera que promuevan el mal. Y además tener mucho cuidado en las organizaciones, en las asociaciones no cristianas, no confesionales, en que no seamos manipulados. Porque los cristianos, quiero decir, porque muchas veces se utiliza el hecho de tener cristianos en estas asociaciones para lavar la cara y engañar, manifestando un acuerdo en cosas concretas, pero claro, no es lo mismo como defiende un cristiano la ecología, porque la ecología del cristiano es desde el punto de vista de la providencia, de la espiritualidad creacional, de un Dios creador. No tiene nada que ver con un partido verde comunista, no tiene nada que ver. No sé, cuando nosotros defendemos la paz, no la defendemos como la defiende un partido político comunista, antiamericano o antijudío o antipalestino. No, nosotros no entramos en eso. Entonces, muchas veces nos encontramos juntos, los cristianos defendiendo cosas parecidas, la ecología, la paz, pero las asociaciones que defienden esos, en las que nos implicamos y que defienden determinados postulados, también defienden postulados contrarios a la Iglesia, tanto en esos temas como en otros. ¿Y cuántas asociaciones ecologistas promueven el aborto o promueven la falta de libertad religiosa o atacan a la Iglesia? Entonces, estar nosotros colaborando en una asociación de esas, pues es ser mal hijo de la Iglesia. Sí. Y a renglón seguido también, con algo que acaba de decir, dice, ¿existen tareas o trabajos incompatibles con nuestra fe? Más allá del viejo sofisma de un cristiano puede trabajar de todo en la vida siempre que lo haga con dedicación, con verdadero provecho. ¿Existen cosas que un cristiano no puede hacer? Sí, lo que pasa es que en este mundo actual está tan sobrevalorado el trabajo que el trabajo pagado, está sobrevalorado el trabajo pagado. Yo me acuerdo, don José Rivera, ya que ha salido antes, que en alguna charla que le oí, yo no le traté en vida, pero sí he oído alguna cinta de él, y decía, ¿no? Como cuando yo les digo a los sacerdotes, oye, yo creo que no debemos hacer esta labor, y decía, y me contestan, no, pero es que los sacerdotes tenemos que trabajar. Y contestaba don José, si no digo que no trabajemos, digo que no cobremos. Y claro, el problema es que unimos trabajo a sueldo. Y entonces, como nos tenemos que ganar la vida, pues entonces tenemos que trabajar en lo que sea, porque lo importante es que sostenemos a nuestra familia, que ganamos dinero. ¿Cómo voy a dejar este trabajo? Y no, sí que nos tenemos que plantear que, bueno, los primeros cristianos había múltiples profesiones que no podían ejercer, pero no es que estuviesen prohibidas en un elenco, sino que simplemente no podían dedicarse al teatro porque había obras sacrílegas, no podían hacer espectáculos en los que se sacrificaba a los ídolos, había múltiples profesiones en las que ellos no podían participar y no pasaba nada. Pero claro, también es verdad, tenían todo en común y nadie pasaba necesidad. Habría que ver nuestras comunidades, grandes o pequeñas, parroquiales, si verdaderamente nadie pasa necesidad, ¿no? Pero sí que tenemos que ser lo suficientemente valientes y lo suficientemente confiados en la providencia, que es una cosa que no existe hoy en día, la confianza en la providencia. La providencia es cuando te salen las cosas bien.
Eso es la providencia para los cristianos, pero no existe verdaderamente una espiritualidad de la providencia. Entonces, si verdaderamente confiamos en la providencia, deberemos saber que si actuamos bien, el Señor se cuida de nosotros. Por lo tanto, en aquellos trabajos en los que se promuevan el mal, como hemos dicho, pues clínicas abortistas, que se practica la eutanasia, medios de comunicación que promueven la mentira, organizaciones financieras que engañan a la gente, en fin, hay múltiples instituciones o empresas de prostitución, fomentan la prostitución, fomentan la droga, yo qué sé, la pornografía. No podemos participar en una serie de televisión que fomenta la pornografía, no, pero yo es que soy actor y como por exigencias del guión. Bueno, pero si eres cristiano, el guión, las exigencias serán las del Evangelio, no las del guión. No las del guión. Pero bueno, yo entiendo que tal y como lo plantea el Ducat, pues es así. Es que hay ocupaciones que son gravemente perjudiciales para la persona y no debemos colaborar. Ya cuando hablamos del tema del trabajo con Pepe Martín Alguacil, ya nos dijo tiempos difíciles para esto porque hay poco trabajo remunerado. Lo que decía, el trabajo remunerado se está volviendo muy escaso y claro, está siendo fuente de abusos y es muy difícil en estos tiempos rechazar. Él lo hablaba desde el punto de vista de la injusticia laboral, ¿no? Que es muy difícil rechazar trabajos habiendo tan poco, bueno, en fin, tiempos difíciles para esto. ¿Tienen que participar los cristianos en manifestaciones públicas? Pues con toda naturalidad. Es decir, en eso sí que un cristiano no tiene por qué diferenciarse de otro ciudadano de su tiempo, ¿no? Es decir, que igual que en épocas determinadas pues se ha funcionado de otra manera diferente, las manifestaciones son relativamente recientes, ¿no? O ha habido épocas en las que no se ha actuado tanto en público, ¿no? No ha habido tantas manifestaciones. Ahora pues es más habitual el que haya manifestaciones públicas, incluso que haya escritos de condena, por ejemplo, de denuncia. Pues hombre, pues si ahora la forma, el lenguaje en la sociedad es ese, si verdaderamente hay que dejar constancia de una oposición a una actuación de los poderes públicos que es injusta, por ejemplo, pues habrá que hacerlo por los medios con el lenguaje que hoy en día se hace y tendrán que salir los cristianos a la calle y manifestarse en favor de los derechos humanos, en favor de la vida, en contra del aborto, pues a favor de estos principios innegociables que hablábamos de Benedicto XVI, pues bueno, pues todas esas causas buenas perfectamente se pueden defender por los cristianos mediante manifestaciones públicas. En esta casa hemos tenido a Benigno Blanco hace unas semanas y sí que yo creo que él ha encarnado un poco ese espíritu de como no salgamos a la calle y él un poco todavía vive ese orgullo de que él fue el que reunió gente para aquellas manifestaciones pro vida. Una de las preguntas de cajón desastre que vienen en el final del DOCAT es ¿para qué valen los encuentros mundiales de la juventud nacionales e internacionales? ¿No? Que parece que es una pregunta que no le cabía en ningún otro tema y dice, bueno, pues la vamos metiendo aquí al final. Y yo se la cambio por ¿para qué sirven, para qué valen los encuentros de cristianos nacionales e internacionales? Desde la experiencia también de Cáritas, de encuentros nacionales, que me imagino que Cáritas Diocesana de Toledo participa, ¿y para qué sirven estos encuentros nacionales e internacionales? Yo pienso que siempre son espacios en los que convivir, compartir, como hemos dicho también en alguna de las respuestas, se trata de vivir en comunidad, vivir la fe en comunidad y cualquier tipo de encuentro, si son encuentros festivos, si son encuentros de oración, de convivencia, cualquier encuentro es bueno, son espacios de compartir, de no sentirse solo, de ver que hay otras personas que caminan contigo, que muchas veces es verdad que la soledad se hace dura, ¿no? Y empiezas a ver a lo mejor que te faltan las fuerzas o que no sabes si estás haciendo bien, ¿no? Y estos encuentros, por ejemplo los internacionales, sí que sirven para maravillarse, porque haya una persona del otro confín del mundo. Yo recuerdo cuando la JMJ se celebró en Madrid, que tuvimos en casa personas acogidas en los días de las diócesis de República Democrática del Congo y de Estados Unidos, y el ver que un congoleño piensa lo mismo que tú, reza lo mismo que tú y celebra la misma liturgia que tú, la verdad es que es verdaderamente edificante, ¿no?
o marchas a Portugal, a Fátima, y ves que hay gente que alaba al Señor y a la Santísima Virgen en todos los idiomas, ¿no? Todo eso yo creo que nos refuerza en nuestra fe y en nuestro sentido, sobre todo, de pertenencia a la Iglesia. A los jóvenes les hace muchísimo bien. Hay encuentros también de familias y hay encuentros pues por temas, ¿no? Hay encuentros temáticos de cristianos, pero sobre todo los encuentros mundiales de la juventud a los jóvenes les ayuda como a nadie. Una pregunta rara también. Pasamos de una pregunta de cajón desastre a una pregunta muy singular. La 324. ¿Puede un cristiano criticar a la Iglesia en público? Que alguien dirá, criticar siempre es malo. Y otros dirán, bueno, pero en estos tiempos de libertad de expresión... A ver, don Antonio. Bueno, el Ducat pone precisamente, entre otros ejemplos de personas que han criticado con caridad a la Iglesia, incluso al Romano Pontífice, a Santa Catalina de Siena, ¿no? Ah, claro. Toma. Entonces, es verdad que sí se puede criticar a la Iglesia con caridad. No demos por supuesto que cuando criticamos con caridad. Pero bueno, rectificando la intención y sabiendo que verdaderamente lo que queremos es el bien de la Iglesia, que queremos edificar la Iglesia, porque es que aquí rápidamente todos nos sentimos profetas y está muy de moda la denuncia profética. Y entonces rápidamente uno sale revolviendo Roma con Santiago y es que está ejerciendo la denuncia profética y entonces hay que atender a lo que dice, ¿no? Pero bueno, yo creo que una cosa es el sentido crítico, que yo creo que hay que tener, y otra cosa el espíritu criticón, que eso es un mal espíritu. Entonces, mientras se haga con caridad y pensando en edificar, y sobre todo no atacando a las personas, sino lo que hacen las personas. Tú puedes criticar, ahí te puede parecer que lo que hace una persona no es católico. Pues no es católico. Yo recuerdo, me comentaban mis hijas en la JMJ en Polonia, ¿no? Pues un sacerdote que decía que él no llevaba una cruz, llevaba un corazón, porque decía que el mensaje de la cruz la gente no lo entiende, ¿no? Entonces él tiene que ser un mensajero de amor y la cruz no da a entender el amor. En cambio el corazón todo el mundo lo entiende, que él da amor. Vamos a ver, ese sacerdote lo que está diciendo no es cristiano, no es católico, y hay que decirle, mira, como se le dijo, lo que estás diciendo no es católico. No es católico. Lo que no puedes hacer es decir, este tío es un idiota, este tío es un impresentable. No, pero decirle o comentar a los demás jóvenes, esto que dice este sacerdote no es correcto, pues yo creo que perfectamente se puede hacer. Sí. Siempre con lo que dices, pues con espíritu constructivo, que también se habla siempre que hablamos de la crítica constructiva, con espíritu constructivo, siempre al servicio del bien. Una de las últimas preguntas así de calado. ¿Cuándo traiciona el compromiso cristiano sus propios fundamentos? Pues ha salido también todo este tema de la confesionalidad, ¿no? Tan de moda de los años 60 para acá, ¿no? En el que parece como que muchas veces los cristianos nos avergonzamos de serlo. Entonces, cuando tú te lanzas a la arena pública, al compromiso social, a la acción caritativa, entre comillas, pero te olvidas de la Iglesia, pues entonces el resultado es pues que estás en teoría ejerciendo la denuncia profética y lo que estás ejerciendo es pues tu propia crítica, ¿no? Y estás mirándote el ombligo y simplemente estás actuando desde tus propias fuerzas y desde tu propia manera de ver la vida. Tienes que estar siempre injertado en la Iglesia. Cuando nos separamos de la Iglesia, cuando no nos sentimos Iglesia, es verdad que hay veces que nos puede parecer, como hemos dicho antes, que hay cosas criticables, que se les debe decir, bueno, pues primero en privado, luego si no hay más remedio en público, bueno, pues habrá que criticar, habrá que indicar dónde están las cosas mal hechas, pero lo que no puedes hacer es separarte de la Iglesia. Entonces, cuando tú empiezas una labor, un trabajo, una acción social y la empiezas a tomar como tuya, al margen de la Iglesia, eso está condenado al fracaso. Y para acabar, Ducat guarda unas cuestiones aquí, la 326, 27 y 28, que hablan de ecumenismo, diálogo interreligioso, la convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes. Y yo le pregunto, don Antonio, desde su experiencia de Cáritas, ¿cómo viven aquí, Cáritas Diocesana de Toledo, la cuestión interreligiosa, el diálogo interreligioso? Porque tendrán usuarios de distintas confesiones y sin embargo uno tiene que vivir el ideario confesional de Cáritas, que es algo que cada vez se ha reforzado más. Sería también un asunto muy largo el refuerzo que ha vivido Cáritas de su identidad fundacional. ¿Cómo viven el diálogo interreligioso en Cáritas? A Cáritas
efectivamente se acercan personas de muy diversas procedencias y también de muy distintas confesiones religiosas. Desde luego, en Cáritas lo que nunca se va a hacer es negar ayuda a una persona por el hecho de pertenecer a una u a otra confesión. Por lo tanto, cuando una persona llega pidiendo ayuda de urgencia, lo primero que se hace es darle esa ayuda. Cuando ya esa ayuda de urgencia se convierte en un cierto acompañamiento, la persona va acudiendo para recibir otro tipo de ayuda, ¿no? De impulso, de caminar al lado, de ir promocionándose, pues en esas fases ya capta claramente que Cáritas es la Iglesia. Entonces, porque se reza, porque se le habla de Dios, porque todos los signos llaman a ello, ¿no? Porque las personas le cuentan que ellos están comprometidos ahí por Jesucristo, no por algo, sino por alguien. Bueno, entonces hay personas que colaboran, asisten a actividades, pues puede haber una oración y con respeto ellos, aunque no sean de la confesión cristiana, pues asisten callados, pero están presentes. Hay incluso personas que se implican en un proceso de evangelización y personas que incluso llegan a una conversión. Yo estoy pensando ahora mismo en 2 personas adultas musulmanas que han recibido el bautismo pues en estos últimos años, ¿no? También 2 niños pequeños también procedentes de familia musulmana también se han bautizado. En fin, hay un poco de todo en las respuestas, pero desde Cáritas sobre todo lo que hay es siempre la oferta. Lo que no podemos hacer es negar lo que somos. Entonces siempre tenemos que dar lo mejor que tenemos. Podemos darlo con ropa, con comida, con acompañamiento, con trabajo, pero siempre tenemos que dar a Dios, porque si no estamos dando a Dios, pues no servimos para nada. Es decir, que ya hay otras instituciones que hacen esa misma labor de dar comida, de dar ropa. Si no nos distinguimos de los demás, pues eso, si la sal se vuelve sosa... Eso iba a decir, que no se enciende una luz para meterla debajo del celemín, sino para colocarlo en lo alto y que alumbre a todos los de la casa. Muchísimas gracias, don Antonio, por habernos acompañado. De nada. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de estas casi 40 sesiones donde hemos tratado de irles desgranando el DOCAT con la intención de que lo tengan, lo relean, lo entiendan y les ayude a desenvolverse como cristianos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Quiero agradecerles a la Delegación de Apostolado Seglar el empeño que pusieron desde hace bastante tiempo en que esto se llevara a cabo y al Grupo Polis, que tanto nos ha ayudado a planificar algunos de estos programas. Muy bien, ha sido un placer, como les decía. Hasta próximas entregas, que sean felices.